Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, presenta palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instituye en justicia. Bienvenidos. Vamos a ir a estudiar hoy las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias representan la estatura de Cristo. En su época, cada uno tuvo, cada iglesia, cada era, en su iglesia tuvo con qué muros batallaba. Y cuando el Padre se presentaba y le decía, estos son tus errores. Recuerde que nuestra meta es llegar hasta la cabeza de Jesucristo, llegar a la plenitud, llegar a lo más alto. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ahora bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, y las cuales yo también las aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si vamos a sacar esta figura, podemos entonces entender y comprender. Puedo entonces entender y comprender que la primera iglesia que yo tengo que crecer se llama Éfeso. ¿Estamos claros? Y Éfeso, ¿dónde lo encuentro? En el altar de bronce. Esta es la estatura que nosotros tenemos que crecer. Y cada uno de los muebles representa una iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso la encontramos a los pies de Cristo. La encontramos en el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? Era donde el sacrificio era puesto como una ofrenda. Y cuando la ofrenda era agradable a Dios, entonces el fuego de Dios descendía y quemaba la ofrenda. Y de ahí salía un olor agradable al Padre. ¿Estamos bien? Ahora bien, la iglesia de Éfeso representa los primeros pasos que nosotros tenemos que dar, los primeros pasos de recorrer este camino. Y entonces viene Jesucristo o la palabra de Dios y nos dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Éfeso? ¿Qué es lo que pasaba o cuál era la virtud del pueblo de Éfeso? Y lo leemos en la palabra. Y dice que ellos podían dictaminar quiénes eran buenos y quiénes eran falsos pastores, por así decirlo. Dice: yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, Apocalipsis 2:2, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. La iglesia de Éfeso, dice, tenía una luz, tenía una brillantez de luz que podía identificar a los que eran malvados, que no los podía soportar, y podía identificar a aquellos que verdaderamente amaban a Dios. Ellos juzgaban,
ellos miraban por la sabiduría que tenían de la luz de Cristo. Pero ¿qué pasó con esta iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con ellos? Y dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? ¿Qué significa ese primer amor? ¿Qué significa para usted ese primer amor? O sea, Dios, cuando usted lo enamoró, lo conquistó, cuando venimos a Dios por primera vez y Dios nos salva y Dios nos dice, todo lo que estaba tu pecado en ti, te es perdonado. Entonces viene en nosotros un primer amor. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en los demás, sino que me fijé en los pecados que Dios me había perdonado. Pero a medida que ellos fueron avanzando, que ellos fueron estableciéndose como iglesia, se olvidaron ellos de verse a sí mismos y empezaron a levantar blasfemia sobre la congregación. Entonces la palabra de Dios dice, tengo algo contra ti. Se ha levantado un muro de blasfemia en ti, que no quieres morir cada día, que no quieres reconocer cuánto has fallado. Porque el primer amor no solo es, yo conocí a Cristo el 2006 y me acuerdo que era un primer amor y recuerdo hermoso que todo fue borrado. El primer amor para Dios debe mantenerse todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida tengo que ir al altar de bronce, tengo que ir a decirle, Señor, perdóname, Señor, quiero volver a ser como antes, quiero que este pecado desaparezca y me olvido de juzgar a los demás y concentro la luz o el candelero que Dios me ha dado para fijarme quién verdaderamente soy. Pero hoy nos enfocamos más en cuán mal andas, en qué malos pasos te encaminas, en que no entiendes, y empezamos a juzgar y empezamos a señalar, pero somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Y por eso debo entender que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor que nosotros experimentamos es el amor perdonador de Dios. Ahora bien, si yo le pregunto hoy, ¿tendrá algo Dios que perdonarle el día de hoy? Entonces, por gratitud, ese primer amor le dice, Padre, gracias por tu propósito en mí, gracias por perdonarme, gracias, Señor. Y entonces, en lugar de ver el mundo exterior, me miro a mí mismo y reconozco cuánto he fallado. Cuando Cristo llegó a nosotros, nos invadió con su amor. Y en otras palabras, vino y le dijeron a la iglesia de Éfeso, iglesia, ¿ya te olvidaste con el amor que te perdoné? ¿Ya te olvidaste quién soy yo? ¿Ya te olvidaste que en vez de estar juzgando, ora para que el mismo amor perdonador que te di a ti, también lo tengan ellos? Pero hoy en día estamos tan divagados, mirando las faltas de los demás, criticando, haciendo mal, deseando que le vaya mal al hermano, que se pudre en lo más horrible, porque no son capaces de verse a ellos mismos. No somos capaces de reconocer que necesitamos el amor perdonador de Dios todos los días, que necesitamos su misericordia, que necesitamos su gracias. Queremos llevar las faltas de los demás al altar de bronce, pero no queremos llevar nuestras propias faltas al altar de bronce. ¿Y cuáles son esas cosas que tenemos que hacer para llevar esas faltas al altar de bronce? Ir al altar todos los días, morir cada día, reconocer. Pero se levanta un muro de blasfemia dentro de mí
para no tocar al insensato, porque el insensato me dice, yo no soy como ellos, yo soy diferente, yo aquí, yo allá, porque hay un muro de blasfemia que me está cercando. ¿Vamos bien? Tengo que derribar esa falta del primer amor. Tengo que buscar a Dios repetidamente. Y entonces Dios le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo que le está diciendo es ahí, si tú no utilizas la luz de la sabiduría que te he dado para fijarte en ti, te lo voy a quitar. Porque la luz o el candelero te la di para ver tus faltas, no para ver las faltas de los demás. ¿Estamos bien? Los pastores muchas veces caemos en este muro de blasfemia. Señalamos, juzgamos, pensamos incorrectamente, pero no sabemos atrás de esa persona hay una gran situación, hay una situación horrible. Y muchas veces caemos en este muro de blasfemia en el cual creemos que los únicos correctos somos nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, la iglesia de Éfeso se encuentra con el muro de orgullo que hay en el viejo hombre, que solo se mira en los demás, pero no se mira a ella misma. Y dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, el que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, ¿dónde va a estar? El árbol de la vida estuvo en el huerto del Edén. El árbol de la vida hoy está en nuestro corazón, pero en la eternidad el árbol de la vida estará en la nueva Jerusalén. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Al que venciere, al que logra vencer ese muro, al que logra vencer la falta del primer amor, la falta del arrepentimiento, la falta de ir al altar de bronce, la falta de que el fuego del Espíritu Santo de Dios te queme, la falta de eso, al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pregunto, ¿el paraíso de Dios lo podemos encontrar en esta tierra? ¿Qué es el paraíso de Dios? Es un descanso, es una paz, es una tranquilidad. Entonces, el árbol, el paraíso de Dios, lo puedo encontrar en esta tierra. ¿Y cuándo lo voy a encontrar? Cuando quite ese muro de blasfemia, deje de ver a los demás y empiezo a ver en qué estoy fallando, en qué he equivocado, en qué no te estoy agradando a ti, Dios. Y dice que estará en el paraíso de Dios. ¿Vamos bien? Tenemos que entender entonces, mire qué tremendo lo primero que pasa, que el muro que pone para que el insensato no salga de adentro. Todos tenemos un insensato dentro, todos, y eso es una lucha grande. Entonces, ¿por qué no estamos en el paraíso de Dios hoy en día? ¿Por qué no estamos? Número uno, porque nos fijamos en la culpa de los demás. Y número dos, porque no nos fijamos en nuestras propias culpas. Entonces, como solo paso pendiente de los demás y no miro mis culpas, no voy a estar en un paraíso. Y entonces mi vida va a ser un desorden, va a ser un caos, va a ser algo horrible. Me voy a levantar con incertidumbre, con tibieza, me voy a levantar de una forma incorrecta, porque no puedo verme en que te he fallado. Pregunto, ¿habrá algo que usted quiere entregarle esta mañana al Señor? ¿Habrá algo que usted puede decirle, Señor, te he desagradado en esto? ¿He perdido mi primer amor? ¿He perdido el amor reconciliador? Amén. Vamos. Entonces, la misma luz del candelero debería ser para nosotros. Número 2, vamos a la siguiente iglesia. Apocalipsis 2, capítulo 8 dice, escribe el ángel de la iglesia, y entonces aquí vamos a poner el muro de blasfemia, porque después vamos a hacer este cuadrito acá. Blasfemia.
Luego dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivo, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero sé que eres rico. Ahí lo que le dice es: sé de tus tribulaciones que has tenido, pero sé la riqueza que hay en ti, que aún hay algo en ti. Y le dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estudiemos esto. Entonces voy a la palabra y dice que la iglesia de Esmirna la encuentro en el candelero, en el lavacro. Y aquí me dice: el muro que tengo que vencer es el muro de blasfemia. Ahora bien, ¿qué significa esto? Para que lo estudiemos. Este altar o este mueble se forma en nosotros cuando nos bautizamos en la naturaleza del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido bautizados acá? Pregunta: ¿han sido bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo? Y entonces aquí es donde entra una blasfemia y dice: es lo mismo. Es lo mismo cuando no es lo mismo. Pero como hay un orgullo dentro de mí, como hay un muro de protección, entonces empiezo a blasfemar contra el nombre. Y eso lo he explicado muchísimas veces, pero rapidito. Cuando Jesús les dijo: bautícenlos en el nombre, les dijo en Mateo 28, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre singular. Porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo tienen un solo nombre, que se llama Jesucristo. Por eso en el libro de Hechos, cuando los apóstoles cumplen el mandato, no los bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo o en el nombre del Espíritu Santo. Los bautizan en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo fue el nombre que fue dado por sobre todo nombre. Vamos, entonces, ¿cómo utilizo esta blasfemia? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ahora bien, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, el poder que se abre en nosotros cuando nos bautizamos en las aguas de su nombre es un poder tan tremendo que me hace permanecer en los escogidos o en los predestinados que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Pero ellos dicen que determinaban si eran judíos o no judíos, porque no habían los que no se circuncidaban, no eran los judíos. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, la circuncisión en la carne para nosotros ya no existe, porque la circuncisión para nosotros es circuncidado el corazón, no el cuerpo. Pero ellos blasfemaban diciendo que no eran judíos porque no se habían circuncidado. Y entonces Colosenses dice,
En él también fuisteis circuncidados, Colosenses 2:1, 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y armados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Ahora bien, ¿cómo venzo este muro de blasfemia? A través del bautizo en las aguas de su nombre. Y ese bautismo o ese bautizo yo lo puedo hacer a diario. ¿Qué significa bautizo? Los jóvenes que estuvieron ayer, ¿qué es el bautismo? Es dar fe o testimonio público de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser una esposa espiritual o un creyente de Cristo? Dar testimonio de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Pero voy más allá, que Cristo en su muerte me enterró mis pecados y resucitó como un hombre nuevo. Ahora bien, ¿cómo venzo este muro de blasfemia? Es diciéndole al Señor, ¿quiénes tienen vicios o situaciones que usted no puede dejar? Situaciones difíciles en las cuales me siento atribulado y digo, Señor, yo no puedo, intento por un lado, intento por otro, intento de una forma, intento de la otra, pero no puedo. Las aguas de su nombre, le digo a Jesús, Jesús, llévame a la tumba, entierra mis pecados, entierra este vicio, entierra esta forma no correcta de vivir que no lo puedo hacer en mi carne. Y viene Jesús, te agarra y te lleva a lo más profundo. Y después le dice, Señor, resucítame como un hombre nuevo, como un hombre con una forma de vivir. Tengo que morir para poder vivir. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso Pablo decía, y muriendo cada día muero. Todos los días recupero el primer amor muriendo cada día. Venzo la segunda, también esta forma de blasfemia, como muriendo cada día. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos a morir. Todos los días vamos al altar a morir. Entonces no vamos a sufrir daño alguno. Necesitamos que empezar a morir a tantas cosas que tenemos dentro. ¿Para qué? Para poder ser resucitado en las aguas de su nombre como una persona nueva. Y entonces el muro de blasfemia desaparece y vamos descubriendo y llegando más cerca donde está el insensato. Tercera iglesia. Tercera iglesia. Tercera iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Tercera iglesia. Dice, y es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. ¿Van a haber bautizos? ¿Cuándo son los bautizos? 21 de mayo. Ahí se pueden ir de colado los grandes también.
Sí, es para jóvenes, pero pueden hacerlo los grandes, los que quieren bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y usted dice, no, yo ya me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo. Ok, usted está blasfemando al nombre, número 1. Y número 2, hay una rebelión y fuerte desafío contra el nombre del Padre. Solo se lo dejo ahí nada más, si usted quiere agarrarlo. Bueno. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Si yo les pregunto ahorita, ¿dónde mora Satanás? Vamos, quitemos la religiosidad. ¿Dónde mora? En el infierno, pastor, me van a decir. ¿Dónde mora? Ahí está el insensato, aquí adentro. Ahí está el trono. Y esa es la lucha que tenemos que hacer para desplazar a ese tipo de ahí. Y entonces dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere. Ok. Entonces la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. ¿Qué muro tenemos acá? ¿Qué muro tenemos ahí? Dice, pero retienes, ok, y esto lo vamos a identificar, pero retienes la doctrina de ¿quién? De los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Aquellos que se enseñoreaban sobre el pueblo, aquellos que tenían un placer de mandar, aquellos que tenían un deseo de poder crecer para sojuzgar. ¿Me estoy dando a entender? Es que yo quiero llegar a ser líder. Vamos a poner este caso. Quiero llegar a ser pastor o quiero llegar a ser líder para que todos me hagan los mandados, para que todos corran, para que todos oren por mí. Y eso se llama enseñorear. Y ese se llama el fuerte del pecado placentero. Ahora bien, esto es uno. Pero también, ¿qué le dijo? Pero sé también, le dice que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam? ¿O cuál es la doctrina de Balaam? ¿Qué es Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿Quién fue Balaam? Era aquel que Balac le dijo a Balaam: por favor, te voy a pagar para que maldigas al pueblo de Israel. Y Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo de Israel, porque el único que puede maldecir y bendecir es Dios. Pero entonces Balaam, por un lado, le decía: adoren a Dios, pero por otro lado le decía: vayan, acuéstense con las moabitas y adoren a sus dioses. Entonces la doctrina de Balaam es, por un lado, adora a Dios, pero por otro lado, adora a los dioses terrenales. Con un lado, con una pata o pie en Dios, pero con otro pie en el mundo.
Y esto lo hemos visto cantidad de veces. Salgo de aquí, estoy con alabanzas, adorando. Llego allá afuera, pongo la radio, ando mi CD y empiezo ¿qué? A escuchar cosas que no agradan a Dios. Cosas a satisfacer mi orgullo. Empiezo a ver cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Para satisfacer mi carne. Entonces, por un lado, adoro a Dios, pero por el otro lado, hagamos fiesta. Si de todos modos, ¿quién dice que los cristianos son aburridos? No importa, hagamos un bacán, hagamos un carnaval. La doctrina de Balaam entonces es que por un lado adoras a Dios y por el otro lado estás con las cosas del mundo. Y ojo, aquí entramos al lugar santo, separación para Dios. Ya no le agrada. O estás con Dios o no estás con Dios. Y este es en el altar de oro. Y entonces este muro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cuántos muros son? Vamos, ¿cuántos muros son? 3. ¿Cuáles son esos muros? El muro de blasfemia. Luego puso otro muro. ¿Cuál es ese otro muro? El pecado placentero. Luego puso otro muro que se llama las tinieblas de medianoche. Luego puso otro muro que se llama el fuerte de rebelión y desafío. Y eso con los hombres estuvimos hablando enormemente, de que muchas veces nosotros no rumiamos la palabra. Venimos, por ejemplo, y un break rapidito, cuando decimos Yud, Hei, Bab, Hei, ¿qué es la Yud? Si yo les digo, defendamos el nombre, levantemos el nombre, ¿qué es la Yud? Sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Vamos. La Hei. ¿Qué es la Hei? Entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? En lo práctico, ¿qué es entendimiento? Defiéndeme el nombre del Padre. ¿Qué es entendimiento? Es, ojo, sabiduría es recibo instrucción. Entendimiento es voy a estudiar la instrucción que recibí hasta que lo entienda. Por eso el entendimiento va con los ojos. Y luego el conocimiento, ¿qué es? Poner en práctica lo que ya entendí. Y luego la segunda Hey, elijo porque tengo la experiencia, tengo el entendimiento y tengo la sabiduría. Ese es el nombre. Entonces, por eso es que ahorita tenemos que entender, ¿qué muros son? Blasfemia, del pecado placentero, de las tinieblas de medianoche, del fuerte desafío. Y eso para que lo estudien en su casa. Vamos entonces, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con este? Entonces tenemos el muro de pecado placentero. ¿Estamos bien? En el altar de bronce. Este pecado placentero es que usted me puede decir, es que quiero satisfacer es que es rico satisfacer la carne. Cuando vamos a estar en un ayuno, también lo vimos con los hombres, los 3 tipos de hombres. Así que la próxima reunión de hombres, los que no vinieron, vengan, es el próximo, creo que es el próximo mayo. Ahí busca el calendario ahí. ¿Qué es lo que pasa? Existe un hombre natural y existe un hombre espiritual. ¿Estamos claros? El pecado placentero es para satisfacer al hombre carnal que llevo dentro, por el insensato que llevo dentro. Entonces, dejo de alimento al espiritual y alimento al carnal. Usted dentro de usted, porque todavía no nos hemos ido, y mientras permanezcamos en esta tierra, vamos a tener el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que está creciendo, es el corazón nuevo, es el que adora a Dios, el que se alaba a Dios, es el que bendice a Dios, es el que glorifica a Dios, es el que le da gracias a Dios por todo. Pero el hombre carnal que quiere satisfacerse con el pecado placentero, que le gusta, que le atrae. O sea, que no puede dejar hacerlo porque si no la carne está
Los que fuman. Un ejemplo, los que fuman. ¿Por qué fuman? Porque le da ansiedad, lo que es testimonios que he escuchado. Porque si no fuman, la carne anda ansiosa, porque quiere satisfacer con un pecado placentero, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, satisfago la carne y satisfago a Dios por otro lado. El problema es que Dios lo quiere todo. No solo quiere una parte. Sí quiere ser la esposa, pero si quiere estar en cielos nuevos, aunque sea raspando, dígale al Señor, llévame por favor, pero no quiero quedarme en la gran tribulación. Pero ya conociendo un camino. ¿Estamos? Vamos rapidito porque quiero terminar las 7 hoy. Vamos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y esta la encontramos en el altar. Perdón, ¿dónde lo encontramos? En el candelero. Dice, Apocalipsis 2:18 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué lindo esto, ¿verdad? Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, Dios le dice, qué tremendo. Discipulas, enseñas, trabajas, tienes fe. Qué hermoso, ¿no? De verdad que eso es lindo. Y le dice, ¿sabes que yo conozco? O sea, no dejo de menos eso. Pero le dice, pero quiero que sigas creciendo. Y entonces le dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Significa que van a pasar la gran tribulación. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué significa? Que lo que has crecido puede retroceder. ¿Por qué? Por causa de la fornicación. ¿Por qué? Por causa de que haces caso a Jezabel. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién va a gobernar los 1000 años? Jesucristo con la esposa. Va a gobernar las naciones. Pero para gobernar las naciones, primero tengo que gobernar mi nación. Si no, no puedo. Y dice, y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Jezabel no tiene nada que ver con que las mujeres no pueden predicar, eso estamos claros. Dice circunciso o incircunciso, judío o hebreo, libre o esclavo, ya eso ya no cabe. Hoy las mujeres pueden predicar y pueden ser cabeza, porque en Dios, en Cristo, todos somos uno. Amén. Entonces, Jezabel lo que es el mismo principio de Balaam. Le gusta la mezcla extraña. ¿Quién era Jezabel? La esposa de
Acab. ¿Y quién era Acab? El rey que gobernaba sobre las 10 tribus de Israel. ¿Y qué hacía Acab? Por un lado el rey gobernaba sobre Israel, pero por el otro lado, ¿qué hacía la mujer? Le daba de comer a los profetas de Baal y a las profetas de Acera. Y hasta que llegó Elías y dijo: escoged a qué Dios servid, o a mi Dios, o a los de ustedes, a los de Balaam. Hoy en día estamos sirviendo a Dios dioses, mismo principio de Balaam. El pecado placentero, el pecado placentero. Y ese muro tenemos que derribarlo. Necesitamos derribar ese muro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Identifícate solo con un Dios. O estás con Dios o estás contra Dios. O estás con los deseos de la carne o estás con los deseos del espíritu. ¿Te metes o no te metes? Pero ya estás en un lugar santo. Ya estás en un lugar donde está el candelero, donde está la luz de su palabra. Ya estás en un lugar apartado para Dios. En este nivel de crecimiento le dice: sabes que reconozco lo que haces, reconozco tus obras, reconozco tu fe, reconozco lo que has hecho, está bien, pero ya deja de andar sirviendo al mundo. Te quiero para mí, te quiero solo para mí. Deja el muro del pecado placentero, porque eso solo está cubriendo al insensato que está dentro de ti. Y entonces, a medida que voy creciendo, voy conociendo. Apocalipsis 3:1, rapidito, voy a ver si avanzo rapidito. Apocalipsis 3:1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras que tienen nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de. ¿Qué le parece si viene Jesús y le dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Pero mire dónde está. Está en el gobierno ya del Padre. Está en la mesa de los panes. Ahí está. Ya ha crecido. Pero le dice: todavía no he hallado tus obras buenas, perfectas delante de Dios. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y si no, sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su Dios delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice que tiene él? Tiene vestiduras, ha crecido, está en el gobierno del pan. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tus obras no son halladas perfectas. ¿Por qué? Porque no permitimos que la luz de la palabra alumbre la obra imperfecta que todavía hay en mí. Y entonces el enemigo la rodea con el muro de las tinieblas de la medianoche, de la oscuridad, donde no permito y no quiero identificar lo que aún no me hace perfecto para Dios. No tolero comer del gobierno de Dios. No soporto comer la palabra de Dios. Es que esto es para el antiguo pacto. Es que esto hoy ya no nos aplica. Es que esto quedó abolido. Esto hoy es otra cosa. Jesucristo murió por mí. Ya pare de sufrir. Él pagó por mí. Y entonces no quiero comer lo de la palabra.
no quiero comer, no quiero hacer mía la experiencia. ¿Por qué? Porque hay un mundo de tinieblas que me hace pensar que lo que hago es correcto, que me hace pensar que mis excusas valen delante de Dios, que me hace pensar que mis pretextos y peros valen delante de Dios. Tienes un conocimiento, gloria a Dios. Tienes obras tremendas, bendito Dios. Has crecido, gloria a Dios. Pero hay algo que todavía falta en ti. ¿Por qué? Porque hay unas tinieblas de oscuridad o un muro de tinieblas que te envuelven y no permiten ver la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y entonces agarro lo que me conviene y lo que no me conviene lo pongo en otro lado. ¿Estamos bien? Entonces, esta iglesia presentará su batalla contra el muro de las tinieblas de medianoche. Tal vez veníamos bien, tal vez estábamos bien, pero de repente no queremos más de la luz de Cristo. No, así me conformo, ya está bien. Ya no me saturen más de palabra. Ya con lo que sé estoy bien. Ya no me den más. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Empezamos a marchitarnos, porque ya no quiero comer más pan de su palabra, porque me atoré, porque ya solo iglesia dicen, solo iglesia. Más de algunos nos han dicho: llévate la cama mejor allá en la iglesia y que te dé posada el pastor, porque solo en la iglesia quieres pasar. Pero es porque muchas veces, y no se trata de venir o no venir, no, se trata de ir a rumiar la palabra, de ir a decirle: esto es mío. Y entonces cuando yo hago eso y empiezo a rumiar la palabra y empiezo a verlo y digo: Padre, dame más, Padre, dame más, voy a entender que toda tiniebla de medianoche va a desaparecer, porque Él lo que no quiere es más luz. Él envuelve en una tiniebla. ¿Estamos bien? Vamos a entrar rápido a lo último, porque eso es lo más importante. La Filadelfia dice: escribe el ángel. Apocalipsis 3 verso 7 dice. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, ahí sí vamos a tener muchísimo tiempo para explicar cada una bien. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice: se dicen ser judíos y no lo son. Y no lo son. Verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, estoy terminando ya. Estoy aquí en la Filadelfia, la iglesia de la Filadelfia. Y aquí es un muro de rebelión. Un muro de rebelión. ¿Qué es lo que dice la Filadelfia? Se creen judíos y no lo son. En otras palabras, yo hago lo que quiera, como quiera y cuando quiera. A mí nadie tiene que venirme a decir cómo hacer las cosas.
porque Dios a mí me habla, porque yo tengo intimidad con Dios. Es que Dios me mandó a decir, es que Dios dijo esto, es que Dios dijo lo otro. Y entonces, como ya estoy en la cabeza del Padre, donde mi gobierno, que estoy en el arca, donde mi gobierno es sometido al gobierno del Padre, entonces se levanta el muro de rebelión y dice: no, es como tú dices, no es como yo digo. Esa es la forma que yo quiero, no a la forma que Dios quiere. ¿Estamos bien? ¿Entendimos? Vamos al último rapidito, porque de ahí es donde quiero llegar. La Odisea. Oiga bien esto. A ninguno de estos se les ha dicho que se va a sentar en el trono. Y aquí es donde quiero llegar, que es el cierre. Aquí ya somos esposa. Allá somos esposa cuando estamos en la Filadelfia. Pero siendo esposa necesitamos crecer más, llegar hasta la Odisea. Y esto es lo lindo. Entonces dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Óigase bien, si yo ya soy la esposa y todavía me dice que eres tibio, o sea, dice: yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. O sea, en otras palabras le dice: eres tibio, y ya soy la esposa. Significa que cuando yo estoy en un nivel de crecimiento como esposa, aún puedo crecer más. Y eso lo podemos ver cuando estudiemos el que después de las 16 capacidades viene el libro de Cantares, que lo vamos a estudiar los lunes. La mujer en el libro de Cantares se casa en el capítulo 4. Y hay 4 capítulos más que la esposa tiene que crecer, porque aquí es donde voy. Y dice: pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Escucha bien esto. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, esto es tremendo. Cuando tú llegas a un nivel espiritual, que te sientes que has crecido, crees que eres la mamá de los pollitos. Mas sin embargo, dice: tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos, miren. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos, estoy entrando al final. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, mi pregunta es esto: siendo en el nivel de crecimiento donde estoy, ¿Dios me puede castigar? ¿Con qué objetivo? Y ahorita voy. Verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente ¿dónde? En el trono. Cuando llegamos a ese nivel es porque hemos recuperado el trono del Padre. Y dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos, entro con esto. Si yo toco y tú abres, ¿qué dice? Yo entro. Ok. ¿Cuáles son las formas de destruir
los muros que tenemos por dentro. Dos formas. Número uno, voluntariamente, que yo voy y digo: Padre, aquí estoy. Por el conocimiento de tu palabra, reconozco que te he fallado. Reconozco que me he portado mal. Reconozco esto, reconozco lo otro. Aquí estoy, Señor. Muero. Abriste la puerta voluntariamente. La otra forma de derribar los muros, porque hay una promesa. Yo termino lo que comienzo. La otra puerta es, dice el Señor: ¿no quieres abrirme la puerta? ¿No quieres abrirme la puerta? ¿Qué creen que hace el Señor? ¿Qué creen? Lo voy a meter en un proceso. Él siempre va a ser respetuoso y no va a entrar a la fuerza. Y dice: y cuando te meta en el proceso, tú desde el proceso me vas a clamar. Y cuando tú me clames, fue tu forma de abrir la puerta, entonces yo voy y rompo lo que tenga que romper, porque mi hijo me clamó desde el proceso para derribar todo muro. Si sos predestinado para ser la esposa, si sos predestinado para ello, y si no quieres voluntariamente dejar Jezabel, dejar la doctrina de Balaam, olvidarte del primer amor, entonces Dios dice: voy a mandarle un procesito, una prueba, un infierno. Ay, esto es hermoso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús dándonos el ejemplo? Murió y descendió. Y cuando estaba en el infierno, ¿qué dijo? Clamó. Y desciende el Padre. Lean Salmo 18 y Salmo 24. Y desciende el Padre. Y cuando iba a entrar, ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y el muro de blasfemia, el muro de tinieblas de medianoche, el muro de pecado placentero, el muro de rebelión, el insensato que estaba adentro, dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el fuerte, el valiente, que viene a sacarte de un lugar que no te corresponde, porque le corresponde al Padre. Y entonces todo eso desaparece y estableces en el trono al Padre. Llegas a ese nivel y entonces te conviertes en uno de los 144,000 del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Quiénes estarán en el trono? Sentado en el trono. Pregunta entonces: ¿a quiénes tienes sentado todavía dentro? Que está usurpando un lugar que no le corresponde. Entonces Dios va a empezar. ¿No quieres a las buenas? Se te ruega, se te llama, se te invita, se te motiva, se abren todas las condiciones. ¿No quieres? Bueno, y no lo mire como amenaza. Dice la palabra: bueno, dice el Señor, es que yo te escogí, mi amada, y no te voy a perder. Pero como tú eres rebelde, voy a utilizar un castigo,
porque te amo. Y porque te amo, sé que cuando estés en el dolor me vas a clamar. Y cuando tú clames, mis oídos estarán atentos al clamor que tú me haces. Y yo vengo por ti y te saco del luto al gozo, de la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque has clamado